Sol Molina, tu abogada. Una mirada con perspectiva de género sobre los derechos de la niñez y la familia. Atendemos situaciones de violencias y abusos, planes de parentalidad, alimentos, visitas y cuidado personal. Sucesiones en Río Negro, provincia y ciudad de Buenos Aires. Sol Molina, tu abogada UBA. Atención con cita previa al 11 5509 1532. Estamos en este segmento que ya instituimos los días martes con la abogada en niñez, en minoridad, en adolescencia, la abogada Sol Molina, y los temas que abordamos son temas, por lo general, temas bastante nuevos, temas que tienen que ver con otra mirada de la relación familiar después de la separación principalmente. Así que el gusto, el placer, hoy por teléfono con la doctora o la abogada Sol Molina. Buen día, Sol, bienvenida a Comenzando la Mañana. Hola Sergio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buen día a todos. Bueno, acá ansioso por conversar con los temas que, por un lado, son temas nuevos, como decía en la presentación, pero por otro lado son temas que toman vigencia a partir de los derechos que se van consiguiendo o se van desarrollando en torno a los menores de edad, porque en un principio los derechos eran del hombre, después se incorporaron las mujeres y hoy en día vemos que los menores también tienen derechos. Y en ese marco es que desarrollamos estas charlas, desarrollamos esta columna. Sí, tal cual, totalmente. En realidad no son derechos nuevos, eso está buenísimo que lo recordemos, sino que tenemos toda una política de Estado, no solo a nivel regional, que instaura este respeto por las infancias y con la voz y el voto de este colectivo de gente pequeña, que bueno, que pasa a tener un protagonismo distinto, ¿no? Ahora, nosotros estuvimos hablando, esta es la cuarta jornada, la cuarta columna que llevamos adelante. La primera fue una presentación. Las dos siguientes hablamos del divorcio. Recuerdo la primera, mayormente hablamos de la relación o lo que sucede en el divorcio entre los padres. Hablamos en la semana pasada, que fue la siguiente, la intervención con respecto a los menores, pero como que a mí me quedó pendiente, y es el título un poco de esta columna de hoy, es ¿quién le paga a quién? En el tema del divorcio entre padres. Y bueno, a ver, te escucho, ¿qué tenés para contar con respecto a esto? De todo tengo para contarte, pero lo primero que tengo para decirte es que no siempre, a mí no me gusta hablar de divorcio en sí como la ruptura del vínculo conyugal a nivel legal en ese proceso de divorcio. Lo voy a pasar a criollo. No todos tenemos que divorciarnos, es decir, no todos tenemos que haber estado casados para después, con los hijos en común, poder pedir una cuota alimentaria. Eso me parece importante, porque si no es como que en la cabeza de la gente por ahí queda como que la cuota alimentaria solamente se puede pedir en el marco de un proceso de divorcio, y esto no es así. O sea, hoy por hoy están reconocidas, como hablábamos en programas anteriores, las uniones de hecho, las uniones convivenciales. Bueno, nada, los hijos en común son los que marcan la diferencia, no tanto el vínculo que hayamos tenido dentro o fuera de lo que es un matrimonio como lo conocemos habitualmente, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, eso sería como la piedra basal de esta conversación de hoy. Los hijos en común que tengamos y la edad que tengan esos hijos. Eso es también fundamental para el análisis. Perdón. ¿Y por dónde se empieza, digamos, en este caso, a pensar en los hijos en el proceso de divorcio? Lo primero que tenemos que pensar es, siempre hablando a nivel patrimonial, ¿no? Porque después me abro con un montón de ramas en un abanico y no terminamos más. A nivel patrimonial, lo primero que hay que pensar es qué calidad de vida tenían esos chicos al momento de vivir en esa estructura familiar que hoy se desarma, y qué posibilidades tenemos los adultos de mantener esa estructura familiar
a nivel calidad de vida de los chicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si Juanito, pobre, siempre le ponemos el mismo nombre, si Juanito iba a un colegio privado, bueno, ¿qué posibilidades tiene? El que pasa a ser el alimentante, otra palabrita que ahí introducimos y ahora hablamos, de mantener esa escuela privada, y qué posibilidades de el progenitor o la progenitora conviviente, ¿no? Es decir, siempre que hay una separación, el niño va a quedar viviendo con uno de los dos, y después va a tener un régimen de comunicación amplio a favor del otro, o van a tener un régimen compartido. En base a eso es a donde se va a fijar primeramente el domicilio de ese niño, y después quién va a ser el alimentante o cómo se soportan esos gastos. El alimentante es la figura preponderante que aporta económicamente a los gastos de ese niño, pero en un mundo ideal obviamente lo que se espera es que se puedan soportar a medias dentro de las posibilidades de cada uno de los progenitores. Claro, sí. Bueno, esta cuestión que es la económica, ¿cómo se dirimire, cómo se resuelve, cómo, digamos, porque no sé con qué tiene que ver, si el hecho de convivir, si que una parte trabaje o que las dos partes trabajen, ¿cómo? Bueno, ¿cómo lo primero que tenés que hacer, Sergio, es venir a consulta, decir, tengo un hijo o una hija de esta edad, y lo primero que hago yo, por lo menos en el estudio, es mandarlos a hacer la tarea con la lista de gastos de esos niños, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver cuánto gastamos. La cuota alimentaria también tuvo una modificación, porque antes se la concebía como que era llenar la heladera, ¿no? Años atrás pensábamos eso, decíamos, bueno, llenamos la heladera y esa es la cuota alimentaria a favor de los hijos, y hoy por hoy la cuota alimentaria se compone de muchos rubros. Hay que cubrir la educación, la salud, la vestimenta, el esparcimiento. Bueno, en el caso de que los progenitores los dos alquilen, ahí va a haber que hacer un proporcional de lo que es el asegure de la vivienda de ese niño. Si uno de los dos tiene casa propia y el otro no, bueno, hay un montón de cosas que ponemos sobre la mesa para elaborar eso que termina siendo una cuenta matemática de los gastos de nuestros hijos. Las cuestiones extraordinarias, como pueden ser brackets. Brackets, el tema odontológico, siempre es un tema polémico entre progenitores que se separan. Eso es un gasto extraordinario. Entonces, bueno, ¿cómo armamos esa estrategia para afrontar los gastos de nuestros hijos en común, no? Claro. ¿Y hay alguna situación de, digamos, que se generen mayores conflictos? No sé, a mí se me ocurre el progenitor que vive con el menor, o el menor que vive con el progenitor, pero ese progenitor a la vez trabaja fuera de la casa y a lo mejor el otro progenitor no. Digamos, sí, hay situaciones así. A ver, hay un montón de consensos que se pueden hacer, por ejemplo, o sea, no todos los papás ni las mamás tenemos las mismas posibilidades económicas, y muchas veces sucede que se pueden habilitar alternativas. Por ejemplo, si la mamá que vive con el niño sale a trabajar y el padre tiene un trabajo home office, como se dice ahora que está de moda, ¿no? Trabajamos desde casa casi todos post pandemia. Frente a esa situación, por ahí el papá no puede aportar el gasto de, no sé, de una niñera o una cuidadora, pero sí puede aportar con la tarea de cuidado, es decir, quedarse con ese niño mientras la madre trabaja. Eso también pesa en lo que es la cuenta de la cuota alimentaria. Claro. Porque es un gasto que no se realiza, pero el tiempo de calidad y las tareas de cuidado, que también lo hablamos más adelante, hoy por hoy también tienen un valor, cosa que antes no se contabilizaba tampoco, ¿no? Sí. Así que bueno, esa es otra de las opciones que se pueden generar también. No es que siempre la mamá que tiene al niño o el papá que tiene al niño sale como en mejores condiciones, digamos, debería ser equitativo. En tu experiencia en el desarrollo de estos conflictos que surgen en la separación o los litigios de divorcio y demás, ¿el tema económico siempre es la parte delgada del hilo o lo más conflictivo? Sí, siempre. Siempre es lo único y lo fundamental que nos lleva muchas veces a no generar acuerdos en estos procesos que hablábamos la vez pasada de iniciarlo por mediación o por vía judicial directamente, ¿no? Siempre lo que yo pago, lo que vos pagaste, lo que le compraste, lo que no le compraste,
y a dónde te quedás viviendo o qué auto te quedás, eso siempre es un conflicto. Obviamente parados en el privilegio de que estamos frente a una expareja que tiene estas posibilidades, ¿no? Porque tampoco es que siempre se tienen las posibilidades de dirimir estas cuestiones, sino que es qué esfuerzo hacemos para cubrir los agujeros de gastos económicos que tengamos, ¿no? Y en esto, y ahí ya recurro a vos como abogada de niñez e infancia, ¿qué rol tiene el menor a la hora de, no sé si el menor tiene la capacidad de reclamar algo en particular desde lo económico? A ver, no, en realidad no es que yo no quiero poner a los chicos en un lugar de reclamo económico como los adultos, porque eso no es viable. Lo que sí puede ser escuchado desde la voz del niño es, por ejemplo, el deseo o la voluntad que tenga el niño, su capacidad de manifestarlo, de permanecer en la escuela a la que siempre fue. Uh-huh. Eso es algo que muchas veces sucede, que frente a una separación quedamos en una situación económica distinta de la que tuvimos cuando estábamos juntos y alguno de los progenitores no puede afrontar la cuota del colegio o el porcentaje que le toque. Uh-huh. Ahí sí sucede que es que hay que hacer un replanteo, que muchas veces en sede judicial se trata de minimizar diciendo, bueno, lo pasamos a una escuela pública, pero no nos podemos olvidar que esa escuela, sea pública, privada, lo que sea, hace al centro de vida de ese niño. Es su lugar de pertenencia, es a donde tiene a sus amigos, es a donde se siente con pares. Bueno, pasan un montón de cosas en la escuela que no solamente a nivel educación, ¿no? Entonces, ese niño puede manifestar esa voluntad. Después habrá que ver qué capacidad, insisto, ¿no? Porque del deseo a lo posible tenemos un camino de lo que pueden y lo que no pueden económicamente hablando de los progenitores cuando se separan. Sobre todo porque siempre hay uno que termina alquilando en el 90% de los casos, ¿no? Y a mí se me ocurre, digamos, son todas preguntas o mayormente hipotéticas, pensando en nuevos derechos, o mejor dicho, el reconocimiento de derechos que ya existían, como aclarabas al comienzo de la nota o de la columna. Sí. A un niño se le ocurre porque sus compañeros empiezan a ir, vamos a tomar un nene que sus compañeros empiezan a jugar al rugby y él quiere, ya están separados, digamos, quiere empezar a jugar al rugby. Y que seguramente tiene un costo por el club, por el transporte, etcétera. Ahí, digamos, a eso un poco me refería cuando, si hay la posibilidad de que, si la madre le dice, mirá, en realidad yo no puedo pagarte el rugby, pero está el padre también, digamos, ahí está la posibilidad de que intercedan, habiendo fracasado la mediación, como vos decís. Sí, lo que pasa es que estamos siempre en el mismo lugar frente a la voz del niño, ¿no? Si el niño tiene la capacidad para darse a entender en esa voluntad y en ese deseo que manifiesta, al niño se lo puede citar inclusive en el proceso de mediación. Y es importante que esto suceda para que no queden huecos frente a ese niño que es parte fundamental de estos acuerdos. Lo que sí puede pasar es que después de un acuerdo de mediación que hayan logrado los progenitores, pase esto que vos decís, que al niño se le ocurre jugar al rugby o que, no sé, quiere subir al cerro a esquiar, por ejemplo. Una cuestión muy regional nuestra que sale carísima cada vez más. Sí. Bueno, en ese caso habrá que evaluar si eso se toma como un gasto extraordinario, que en la mayoría de los acuerdos bien elaborados siempre planteamos los gastos extraordinarios para ser soportados a medias, o se habla abiertamente con ese niño buscando la alternativa de que no es posible hoy por hoy para esos progenitores afrontar ese gasto, o que, no sé, se van a hablar para poder afrontarlo a medias, o puede ser que también alguno tenga más posibilidades que otros durante unos meses y el otro lo cubra después. Hay alternativas posibles, pero bueno, frente a la economía de cada uno, que la conoce solo cada uno. Claro, sin duda, sin duda. Eso es algo que también yo creo que debe haber una cuestión, muchas veces se esconden cosas y bueno, también el trabajo que tienen que hacer para resolver la verdad de la situación, no sé cómo lo manejan. Sobre todo porque, viste, antes nos manejábamos mucho con un tema de porcentajes. Hoy por hoy también, pero ese mundo ideal, como digo siempre, de los porcentajes sobre los salarios que perciben los adultos,
es solamente cuando los adultos tienen un trabajo en blanco en relación de dependencia y es demostrable ese ingreso. Claro. Pero hoy por hoy, la mayoría de la gente que trabaja no son los asalariados que conocimos. Exactamente. Entonces, muchas veces el trabajo es en negro, muchas veces son changas, muchas veces tenemos que probarlo de otra manera. Entonces, bueno, nada, tratar de generar las estrategias a favor de ese hijo en común, que hoy nos necesita a los dos como pareja de padres, ¿no? Más allá de que no seamos una pareja amorosa como nos conoció. Claro, estoy conversando con la abogada Sol Molina, abogada en niñez y adolescencia, de uno de los temas que seguramente iremos conversando, iremos tratando. Y por último, un poco la pregunta que había tirado, cuando el menor llega a cierta edad que genera una autonomía, no sé si es correcto el término, te pido que me corrijas si no es así, me refiero que empieza a salir con sus amigos, que empieza a ir a bailar o a encuentros, digamos, con chicos y chicas de la misma edad, necesitan del recurso económico, digamos, quieren comprarse una gaseosa, quieren comprarse un sándwich, van a la hamburguería o cualquier cosa, y por ahí, digamos, si uno solo, si es habitual, si es eventual, bueno, se paga una vez, pero si es habitual que sale todos los fines de semana, ya entra a ser un gasto regular. Si, digamos, si está contemplado dentro de la cuota y por ahí la madre dice no tengo, ¿cómo hace? ¿Qué pasa en esta situación? No sé si soy claro con la pregunta. Bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, vos estás apuntando a un colectivo muy particular que es el de los adolescentes, ¿no? Exactamente. Y que hoy por hoy para los adolescentes salir implica un gasto de plata que no es el que teníamos nosotros cuando salíamos, definitivamente. Sí. Esa salida puede ser tomada como el esparcimiento que prevemos dentro de lo que es la integración de la cuota alimentaria, ¿no? Sí. El esparcimiento en un niño de 5 años puede ser ir a la calecita, y en un niño de 16, en un joven de 16, puede ser salir con los amigos, ¿no? Sí. Entonces, eso se puede hacer una previsión básica de ese gasto a nivel esparcimiento, pero después va a haber que hacer una rendición de esos gastos, a decir, bueno, a ver, si la cuota alimentaria es tanto, me queda este dinero para esparcimiento. ¿Alcanza, no alcanza? ¿Modifico, no modifico? Tratar de generar consenso con el otro siempre, se puede, no se puede, sí, con este niño también. Claro, pero mi pregunta, mi pregunta, más allá de eso, una vez alcanzado ese consenso, si es el conviviente quien tiene ese dinero y no se lo quiere dar al menor, porque dice no me alcanza, digamos, en realidad está contemplado, ¿qué pasa? Por eso apuntaba a lo que es la rendición de gastos, ¿no? Que es un término bastante antipático, sobre todo para los convivientes que gestionan ese dinero que ingresa como cuota. Lo primero que hay que priorizar es la comida, la salud y la educación. Después, si nos alcanza para el resto, genial. Si no nos alcanza para el resto, a eso apuntaba, vamos a tener que generar nuevos acuerdos. A ver si el otro puede y qué puedo yo del resto que me sobra, porque eso también es algo importante. No solo lo integramos con la cuota alimentaria, ¿no? Los dos progenitores debemos aportar a los gastos de ese niño en común. Exacto. No es que solo el alimentante cubre los gastos de ese niño y yo por convivir con ese niño no cubro nada porque ya estoy con la convivencia. Entonces, bueno, a eso me refería, ¿no? Ver qué podemos y qué acuerdos logramos. Bien, Sol, te agradezco, me parece que son temas que no se agotan en una charla de 15 o 20 minutos y da para seguirlas hablando. No, es más, hay otra cosita que quería decirte con respecto a esto de la cuota a favor de los adolescentes, te lo dejo para que lo hablemos más adelante. Hoy por hoy hay entidades bancarias que abren cuentas, me imagino que sabrás, de 13 a 17 años para adolescentes. O sea que inclusive se puede hasta poner en el mismo acuerdo que la apertura de esa cuenta va a tener un monto para este tipo de cuestiones. Sí. Yo me acuerdo de una serie que veía, se llama Merlí, digamos, la recomiendo, es vieja justamente, uno de los matrimonios en conflicto, el hijo le reclamaba porque la madre el padre le daba 200 euros al hijo
y la madre decía que no podía dárselo porque él compraba lo que él quería y cuestionaba esa condición. Claro, me parece. Claro, por eso te decía, hay que ver por dónde pasamos con esa cuota alimentaria, a ver si el adulto que recibe ese dinero puede gestionarlo de una manera en la que también nuestro hijo acuerde con esos gastos, o hay que replantearlo también. Hoy por hoy la voz de los chicos es fundamental, así que a no olvidarse de eso. Bien, bueno, tema interesante para seguir tratando. Te agradezco y bueno, me despido más que nada hasta la próxima semana porque, como digo, es un tema que no se agota, menos en una charla y más con la variedad. Hoy estamos hablando de lo económico, pero seguramente en el tema de los derechos de los niños y los adolescentes hay muchísimos temas más que vamos a seguir explicando. Y bueno, si alguien quiere mandar sus preguntas, su consulta, más allá del programa, también recordemos tu teléfono por si se quieren comunicar contigo. Dale, es el 11 5509 1532. Bien, Sol, muchísimas gracias y nos estamos encontrando entonces el próximo martes, como siempre, después de las 9:30 de la mañana, acá en este espacio que es la columna de la abogada Sol Molina. Gracias, Sergio. Hasta luego. Bien, terminábamos así con esta nota o esta columna de la doctora Sol Molina. Sol Molina, tu abogada. Una mirada con perspectiva de género sobre los derechos de la niñez y la familia. Atendemos situaciones de violencias y abusos, planes de parentalidad, alimentos, visitas y cuidado personal. Sucesiones en Río Negro, provincia y ciudad de Buenos Aires. Sol Molina, tu abogada. Atención con cita previa al 11 5509 1532.